Soy Loreta Castro Reguera y soy una mujer arquitecta y una madre. ¿Y por qué lo digo así? Porque primero elegí ser arquitecta desde un lugar de interés por cómo posicionarme en el mundo, o sea, cómo poder acceder a lo que me gustaba a través de una profesión. Y después madre, que es fundamental para mí porque ha significado como esta manera de vincularte con la humanidad, con el planeta de alguna manera, de poner los pies en la tierra, ¿no? Y de siempre regresar a de dónde vienes y cómo creas vida, cómo ayudas a que la vida sea lo mejor posible para alguien más, ¿no? Y a construir como autonomía, a construir fortaleza, ¿no? Entonces, al final es una profesión de construir, o una vida de construcción, ahora que lo veo, ¿no? Construir ciudad, construir vida, construir relaciones, ¿no? Y desde lo femenino, que eso me encanta. O sea, desde esta visión femenina que creo que muchas veces entiende mejor las relaciones humanas que la masculina en ciertas cosas, ¿no? O sea, como esta manera de vincular al otro, de acercarte al otro, de entender al otro para hacer algo colectivo. Te vas entendiendo dónde estás a partir de lo que haces y de cómo va pasando tu vida, ¿no? Pero yo últimamente siempre he pensado, es que la Ciudad de México es la ciudad de los gigantes, porque es una ciudad que está rodeada de estos volcanes increíbles y tiene al Popo y al Lister, que son dos seres que enmarcan la ciudad, ¿no? Y además siempre subes, o sea, cuando salimos porque nosotros viajamos mucho por México en coche sobre todo, sales de la ciudad y bajas a donde sea, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el norte, así. Cuando llegas a la ciudad, todo es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Tienes que cruzar las montañas, que para mí son estos gigantes, y llegas a la ciudad, que para mí la Ciudad de México es la ciudad de los gigantes. Me encanta pensarla como la ciudad de los gigantes y como un punto bien importante en el territorio, porque además está como en el centro del eje neovolcánico transversal, que es este eje que cruza de oriente a poniente en nuestro país, que son montañas tanto de un lado como tanto al este para el oeste. Es como toda una rugosidad del paisaje, ¿no? Y de repente en el centro hay este espacio cerrado que acumula agua, ¿no? Que hoy ya no es así, pero puede volver a serlo, yo creo que lo será. Y que además en esta cosmovisión mexica es un jardín, ¿no? La Ciudad de México es un gran jardín, o estaba entendida como un gran jardín, como el jardín mexica se llama Hueytecpan, y tiene como unas características muy específicas, que es un lugar cerrado, que tiene un espacio especial para el agua, tiene un espacio especial para los animales, está rodeado de bosque. Y cuando tú ves la Cuenca de México, te das cuenta de dónde arman ese jardín mexica, porque es entender el sitio donde habitan, ¿no? Entonces, me encanta pensarlo así como está la ciudad de los gigantes, y que afortunadamente puedo vivir en esa ciudad de los gigantes con el potencial de entender las cosas desde ese lugar que es muy especial, ¿no? Y bueno, ya como siempre pienso, bueno, ¿y cuánto tiempo llevo yo aquí? O como ser humano, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en este lugar como familia, ¿no? Y mis abuelos, mi familia es mexicana de muchas generaciones, no sé, yo creo que 10 generaciones o más, ¿no? Aunque no todos de la Ciudad de México, pero todos vienen mis abuelas, las dos son del norte, una de Chihuahua y otra de Coahuila, y mis abuelos son del sur, uno de Oaxaca y el otro de Veracruz, ¿no? Entonces, como que se encuentran ahí. Bueno, ya mi papá y mi mamá nacieron en la Ciudad de México y nosotros también, pero es bonito pensar como que traigo estas raíces de todas partes de México y de repente llegas a la ciudad de los gigantes, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho como pensar como parte de mi identidad de mexicana, ¿no? La primera vez que viajé a Europa, que tenía yo 16 años, fue en un viaje escolar. Fuimos a hacer un curso de historia del arte a Florencia, un grupo de alumnos de la preparatoria. Y justo además en ese grupo iba José Pablo, que es mi partner, mi socio en todo, en la vida, mi socio de vida. Y ahí nos hicimos muy amigos, de hecho. Y fuimos a 5 semanas, 4 en Florencia y una en Roma. Esto es
a un curso increíble, que a nosotros nos pareció increíble. Yo no sé si era bueno o no, no teníamos como mayores referencias, pero un curso increíble sobre el Renacimiento. Historia del arte a través del Renacimiento, donde tenías como 2 horas de teoría en la mañana y luego todo el día íbamos a caminar a ver lo que habíamos visto en la teoría. Entonces era así increíble, ¿no? Ver todas estas obras y toda la historia desde casi que desde el romanesco y cómo se va transformando y convirtiendo en la arquitectura del Renacimiento y luego acaba en el manierismo, ¿no? Pero visto muy de cerca y bueno, evidentemente hay esta construcción impresionante que es la Tucumán de Santa María del Fiore, el domo de Brunelleschi, que es una cosa impresionante en términos de sistema constructivo, de pieza, de hito, ¿no? De cómo da identidad a toda una ciudad que además adquiere la identidad gracias a esa pieza y cómo inicia toda una manera de pensar muy distinta, ¿no? De lo que se hacía tradicionalmente. Entonces, si yo puedo decir en dónde empezó mi interés por la arquitectura, fue en ese momento, ¿no? En el momento en que estábamos recorriendo doble capa del Duomo de Santa María del Fiore, subiendo por estas escaleras que te aplastan entre dos cúpulas, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente yo no dije, ay, que quiero ser arquitecta, sino más bien fue como un interés por el tema del arte, de la historia del arte, de la arquitectura como transformador de una cultura, que lo veo ahora sí, en ese momento no era tan compleja mi pensamiento, pero a partir de eso es que me empiezo como a interesar más en el camino de qué es la arquitectura y cuando decidí que estudiar, ¿no? Que siempre es esta decisión, en mi caso, ¿no? O en mi caso como de la gente cercana a mí, cuando tienes 18 años, que estás acabando la preparatoria y hay que decidir. Y entonces yo decía, me encantan las letras, me gustaría escribir, pero me gusta la historia, pero además me gusta mucho como hacer cosas con las manos. Y entonces como que entendí que a lo mejor la arquitectura era una profesión que podía de alguna forma conjugar a todas estas otras, ¿no? Y la verdad es que ha sido así. O sea, lo que a mí me encanta de mi profesión es que te abre las puertas para hacer lo que tú quieras hacer de ellas, ¿no? Si tú quieres construir, edificar, lo puedes hacer. Si quieres hacer arte, si quieres escribir, si quieres investigar. Bueno, a mí el día de hoy me encanta bordar y bordo cosas que están muy relacionadas con lo que hago en arquitectura. Entonces, como que es más bien un marco de acción, una manera de pararte en el mundo, ¿no? Y lo vas convirtiendo en eso, obviamente, a partir desde mi punto de vista, a quién te encuentras en el camino y cuáles son tus intereses, ¿no? Porque te vas haciendo como de estas personas que se van volviendo cómplices, ¿no? En tu andar, tú cómplice de ellos cómplices tuyos y al final se construyen las ideas y a partir de una discusión con otros, ¿no? Y de ahí pues ya vas haciendo tú lo que así te va interesando, pero siempre como muy nutrido de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de cómo discutimos sobre lo que vemos, ¿no? Y bueno, esa ha sido así mi aproximación. Estudié en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que en mi corazón está así imprimida la universidad, pero además es una gran escuela de arquitectura. Yo podría decir que en México es la mejor escuela, aunque haya muchas personas que quizá no lo piensen, pero más allá de qué profesores hay, lo que la universidad te da es un panorama amplio de dónde estás parado, ¿no? Y te abre las puertas para ir hacia otros lugares. Y para mí eso fue la universidad una gran oportunidad de conocer mi país y de conocer el mundo. Y así ha sido hasta el día de hoy, que eso también es increíble, como que te enganchas con la escuela y ya no hay manera de salirte así de sus entrañas, ¿no? Estás ahí parte de la escuela. Empecé cuando tenía 18, 19 años estudiando en la facultad y nos tocó a nosotros, porque además esto que te digo de cómo vamos haciéndonos cómplices de ideas y de cosas, José Pablo y yo, que somos muy amigos desde que fuimos a Florencia, entramos juntos a estudiar arquitectura. Casualmente a los dos nos interesó, porque éramos amigos, pero no éramos pareja, ¿no? Éramos simplemente amigos. De repente a los dos nos interesa lo mismo, estudiar en la UNAM, y entramos juntos a la universidad y obviamente
pues ahí nos hicimos mucho más amigos, aunque todavía pasó mucho a que nos hiciéramos pareja, pero fuimos como armando este camino que lo veo en retrospectiva, como vas poniendo las piezas del camino en esta conectividad de pensamiento, ¿no? En esta discusión de ideas juntos, de cómo vas viendo el mundo. Sin querer se va construyendo ahí conforme vas andando, ¿no? De alguna forma. Y nos tocó una huelga entrando. Nosotros hicimos un año de carrera y la universidad se fue a una huelga que duró 8 meses, que fue un momento importante porque como que desencajó todo lo que era normal hacer, ¿no? Ya no era un semestre, sino que de pronto ya no tenías escuela y de repente si querías estudiar tenías que hacer alguna otra manera de estudiar. Y entonces cambiamos de universidad durante un año, fuimos a la Ibero, que también es una super escuela, una escuela privada, pero estaba lejísimos de mi casa y era desastre. Cada vez que había entrega yo tenía que ir en coche y no había dormido y siempre sentía que me iba a morir en el camino. Y entonces cuando vuelve a abrir la universidad, después de 8 meses, regresé a la UNAM, que estaba además cerquísima de mi casa. Y en ese momento que la UNAM estaba como muy volviéndose a como organizar, estaba como director de la facultad Felipe Leal, que también puedes entrevistar en algún momento. Y Felipe, en su inteligencia, que es un gran director, ¿no? Como que se dio cuenta que tenía que de alguna manera incentivar a los alumnos que se habían ido. Y entonces abrió el intercambio académico ampliamente. Y no importaba si la universidad no tenía intercambio específico con una escuela. Si tú lograbas establecer un vínculo con esa escuela, podías irte a la escuela que tú quisieras. Y coincidió con una visita de un congreso en México. O sea, no había todavía congresos de Argentina en ese momento, eran como otros congresos que de repente alguien hacía, donde estuvo Mario Bota. Me tocó estar como con él, así llevarlo a conocer cosas y tal, porque yo hablaba italiano. Bueno, hablo italiano todavía. Y él pues hablaba italiano y entonces platicando me decía, ay, es que yo acabo de formar una escuela pequeñita en Ticino, pero es increíble mi escuela y hay alumnos de América Latina, y hay muchos argentinos y es una escuela increíble y mira, te voy a mandar toda la información de mi escuela que hicimos en Ticino y yo como que me interesó mucho y me mandó toda la información de la Academia de Arquitectura del Mendrisio. Y cuando empiezo a ver como el currículum de la escuela, el cuerpo docente, bueno, yo no lo podía creer, ¿no? Porque eran Kenneth Frampton, Gerson y de Meuron, Peterson Thor, Carlos San Jones. Hacía una lista de arquitectos increíble y yo quiero ir a esa escuela, ¿no? Y entonces Felipe me dice, bueno, sí puedes ir, y te apoyo con que vayas, pero compromiso es que te regreses a titular a esta universidad. Y yo, bueno, está bien. Y entonces me voy al pueblo, a Mendrisio, que es un pueblo de 250,000 habitantes, ¿no? A mis 21 años. Y mis padres así, mi papá emocionadísimo, porque a mi papá siempre le ha encantado como que hagamos cosas, ¿no? Que sí, claro. Mi mamá un poco más preocupada, pero de los dos felices. Y en esa época no había bueno, había internet, pero muy básico, email, no había teléfonos celulares, o empezaban, ¿no? Entonces yo hablaba con ellos una vez a la semana. Llego a este pueblo, que es como otro contexto, pero creo que allí han sido de los mejores años de mi vida. Estuve 3 años en Mendrisio, acabando ahí la carrera. Bueno, haciendo gente increíble, haciendo amistades entrañables. Una gran experiencia. Y después de eso regreso a la universidad, después de estos años ahí, que además una experiencia como de educación increíble porque era muy de taller, ¿no? De hacer arquitectura desde el arte, ¿no? Desde la maqueta y la construcción de la maqueta y cómo la maqueta se vuelve el generador del proyecto y el entendimiento del sitio. Y muy apegado a la arquitectura como arte, ¿no? Como una arte, como una técnica artística, digamos, ¿no? Entonces fue como un aprendizaje súper importante para mí. Y después de estar 3 años allá, según yo,
iba a ir a trabajar a Suiza en la oficina de Peter Zumthor y regresé a México a esperar una visa que jamás llegó. Y cuando pasaron 6 meses de esperar, fíjate, eso es como una experiencia que es obviamente desde un lugar muy distinto, pero ahora que trabajamos con temas de migración, entender esa espera, es estar esperando algo para hacer, para seguir tu vida, es un momento muy difícil. O sea, yo en mi comodidad de mi casa, ¿no? Pero los migrantes que están en la frontera están ahí esperando en un hoyo, casi, ¿no? Ese esperar, esa impaciencia, que el tiempo se hace larguísimo, ¿no? Entonces llega un momento en que dije, basta, no me voy a ir a ninguna Suiza a hacer nada, me quedo en mi país. Y empecé a trabajar en México. Trabajé un tiempo con Rosana Montiel, 2 meses. Luego entré a trabajar a una oficina, a un despacho americano que se llama Magic Essence, que es un despacho de arquitectura muy comercial, hoteles, hospitales, así. Estuve ahí un año. Y llegó un momento en que dije, no, esto no es lo que me gusta, tengo que hacer otra cosa. Y entonces empecé a buscar hacer una maestría. Bueno, y en paralelo, cuando decidí salirme de este despacho, que era un trabajo de tiempo completo, Humberto Ricalde, que fue mi asesor de tesis cuando regresé de Suiza, me dijo, vente a dar clases conmigo a primer año al Max Cheto. Y durante 1 año y medio estuve con él ahí en el primer año, aprendiendo muchísimo. O sea, si yo puedo decir quiénes fueron como los 2 arquitectos de los que yo aprendí durante la escuela, uno fue Peter Zumthor y el otro fue Humberto Ricalde. Humberto es era un educador de primera, un gran educador, preocupado porque entendiéramos qué es la arquitectura, ¿no? Peter Zumthor no tan dedicado, pero con una pasión impresionante que te la transmitía. Entonces al final a lo mejor no decía más que 3 palabras, pero era una manera de ver las cosas o hasta cómo planeaba los ejercicios, que hacía que como que despertara en ti otro sentido y otra manera de entender el espacio, ¿no? Entonces, yo puedo decir que ellos 2 fueron así como las personas que en esa época me influenciaron más, ¿no? Y bueno, obviamente es una época muy importante, pero ya después ha sido distinta la cosa, ¿no? Pero como que ellos sí despertaron un interés especial por la arquitectura, ¿no? Y durante este año que estuve con Humberto ahí enseñando en el primer año de la carrera, en el primer año del Max Cheto, como que muy bien toda la parte de entender por qué el espacio, el ejercicio de composición, como súper interesante, y además daba la clase de teoría, entonces tomaba la clase de teoría súper bien. Y a la par me dieron esta beca del FONCA, del Jóvenes Creadores, en donde Mauricio Rocha fue mi asesor. Entonces, fue como un momento muy interesante en la vida, ahora que lo pienso, porque Mauricio era nuestro asesor y los que teníamos la beca éramos Frida Escobedo, Laura Yanca, Daniel Dao, Margarita Flores, Iván, que no sé si lo conoces, bueno, Iván y yo. Y como que hace un momento determinante porque mucho de la vida después siempre somos paralelos, ¿no? Siempre nos vamos encontrando en todo unos con otros y como hay muchas coincidencias, ¿no? Y en ese lugar era súper interesante porque nos juntábamos como una vez al mes en la oficina de Mauricio a discutir los proyectos de todos, hablar de arquitectura, de qué estás haciendo, cómo, por qué. Como que fue un año bien lindo. Y además luego, ya en corto, con Gabriela Carrillo, que es una de las personas que es más cercana a mí en términos de arquitectura, somos muy amigas y además nos encanta hablar, ¿no? Entonces, como una relación más reciente, pero muy linda, muy fuerte. Gabriela ayudó a Mauricio a elegir el grupo de arquitectos que hicimos. ¿Sabe? Que entonces como que ahí es donde te digo que todo se va como entramando, ¿no? Como que se van construyendo estos caminos. Y ya con el FONCA, de alguna manera, esa fue mi manera de subsistir durante el tiempo. Y entonces empecé a ver qué hacer después. Y apliqué a una maestría y entonces me fui a una maestría a la Escuela de Graduados de Harvard en diseño urbano. Y apliqué a diseño urbano desde un lugar súper práctico, ¿no? Porque yo decía, a ver, yo quiero ir a hacer una maestría, necesito aplicar a una maestría
que asegure yo que voy a entrar, ¿no? En mi desconfianza de lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Porque yo como que no, a lo mejor, no sé, por ser joven, no sé, como que nunca pensé que a lo mejor por la arquitectura fuera a poder entrar ahí. Y entonces dije, no, pues aplico en diseño urbano. Y ya, apliqué en diseño urbano y entré a la maestría en diseño urbano. Y estuve ahí en el GSD de 2008 a 2010, una experiencia muy intensa. No te voy a decir así que fue la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Pero muy interesante y aprendí muchísimo, eso sí, de otras cosas, que no es de composición arquitectónica. O sea, aprendí a moverme en el mundo, ¿no? Es otra vez esto de la universidad, ¿no? Es muy diferente y ahí es cuando, como reflexionando, es la diferencia entre estar en una academia y estar en una universidad, ¿no? Y la academia en Mendrisio era una academia, ¿no? Donde aprendías composición, donde aprendías estética, donde aprendías materialidad. La universidad, tanto en México como en Estados Unidos, son lugares para aprender a moverte en el mundo, en el universo, a entender de dónde encuentras información, quién te ayuda, cómo te la pueden dar, cómo construyes con esa información, ¿no? Entonces, ahí estuve 2 años muy interesantes con una profesión que además, o sea, yo no había, en el momento que elegí estudiar diseño urbano, nunca entendía el poder que tiene el diseño urbano. Y hoy creo que más que arquitectura soy más que una arquitecta soy una diseñadora urbana y es la forma en la que puedes realmente hacer transformaciones, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Donde el impacto tiene que ser mucho mayor. O sea, el impacto de lo construido puede ayudar a regenerar cosas y esa visión te la da mucho más el diseño urbano que la arquitectura como disciplina. Entonces, conocí a gente increíble, eso sí, relaciones que todavía el día de hoy conservo y cada vez son como mucho mejores. Fue una gran experiencia, difícil, pero muy buena. Y en el Inter, ya estaba con José Pablo y yo, y como que nos pasaron cosas que en ese momento no pudimos ir juntos, porque el papá de José Pablo falleció, y entonces él se quedó en México como a organizar todo el tema familiar y de la empresa del padre. Y cuando yo regresé de la maestría, que ya había como que dejado todo así, todos los problemas que tenía la empresa los había de alguna forma arreglado o puesto en marcha, como encauzado, digamos, nos vimos como en una toma de decisión y me decía, a ver, ¿qué queremos hacer, no? Me decía, podemos aprovechar que hay 4 personas en la oficina de mi papá, pero ya está constituida la empresa y hacer esa empresa, que era una desarrolladora inmobiliaria, transformarla en un despacho de arquitectura o cerramos y hacemos algo de cero, ¿no? Y entonces dijimos, no, claro que no, hay que aprovechemos que está ya esto funcionando. Y entonces empezamos nuestro despacho en ese momento. Empezamos a trabajar juntos, ¿no? A hacer vivienda, que es lo que su papá hacía. Nada más que en vez de encargarle el proyecto a alguien más, lo hacíamos nosotros. Y empezamos a hacer vivienda a una escala muy interesante, porque en ese momento en México estaba esta norma de densificar el centro. Entonces había muchas oportunidades de comprar casas de unifamiliares en determinadas colonias o barrios y esas casas transformarlas en edificios de departamentos de 4 pisos. Empezamos a trabajar en hacer estos edificios pequeñitos, como en esta racha de la densificación de los centros urbanos, pero con un interés muy específico de hacer buena arquitectura, ¿no? Entonces, como que ahí empezamos a armar todo nuestro discurso de vinculación con la ciudad, hacer calle, los ojos hacia la calle, que la gente no vive encerrada en su edificio, sino que realmente se arme una vida entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Entonces, mucho tema de balcones, ¿no? De apertura, así. Que, bueno, ha sido como muy importante para lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Hasta el momento, o sea, en ese tema de la vivienda, hicimos entre 2010 y 2018 10 edificios pequeñitos de estos. Y como que cada vez transformando la estética, siempre pensando en el tema de estética. El primero, que es donde habitamos, se parece mucho a algunos que hay en esta calle más allá, que es un edificio de tabique rojo con la estructura de concreto expuesta. Las traves y luego el tabique, ¿no?
Y después hemos ido como cambiando ese tema hasta un momento que llegamos a decir, a ver, esta ciudad no necesita materiales ni como una presunción de la estructural. Lo que necesitamos es entender cuál es la estética de nuestra ciudad, sobre todo en un tema de cómo puede, o sea, ¿qué es lo que queremos vender? ¿Queremos vender espacio o queremos vender materiales, ¿no? O estética. Entonces pensamos, a ver, para nosotros el lujo está en el espacio. El lujo está en cómo entra la luz a tu habitación, en si se puede o no ventilar, en cómo vinculas un área con otra, qué ves desde dónde, ¿no? Entonces, mejor nos concentramos en esa calidad espacial que en gastar en un tema de materiales y de detalle constructivo, haciendo como mucho más sencilla la construcción del edificio, porque la calidad del espacio no depende del detalle arquitectónico de la materialidad, ¿no? Entonces, lo que al final eso armó muy, muy fuerte un tema de austeridad, de contexto y de calidad espacial y de sencillez en el sistema constructivo. Entonces, tú puedes ver del primer edificio que hicimos, que es donde habitamos, que es muy lindo y nos gusta mucho y todo, al último, el último es un edificio de aplanados de yeso y cemento, monócromo, pero con muchas aperturas, con muchos patios, con muchas ventanas, con mucha vegetación. O sea, es como muy distinta la manera en la que hemos como ido desde el uno al final, ¿no? Y al paralelo de toda esta parte de la vivienda, yo empecé a hacer una investigación en la maestría sobre agua en la Ciudad de México. Y de hecho mi tesis, mi último trabajo de la maestría fue un trabajo sobre manejo de agua a través de la vivienda, justamente, ¿no? De vivienda de interés social y agua. Y además pedí hay un premio que dan ahí en el GSD que se llama Drucker Prize, que es un premio súper codiciado porque te dan $40,000 para viajar. Así vine la primera vez a Perú, con ese dinero, para viajar con un tema de investigación. Y entonces, teniendo este tema del agua, dije, pues vamos a investigar ciudades de agua, ¿no? Ciudades que se hayan construido a partir de un tema de agua. Y elegí 6 ciudades en el mundo. Y entonces de 2010 a 2012 estuvimos viajando por muchos lugares del mundo, conociendo estas ciudades de agua. De hecho, cuando vinimos acá, veníamos a conocer Curitiba, en Brasil, pero hacía escala en Lima el vuelo. Y dijimos, no, vamos a Cusco, aprovechamos y vamos a Cusco, ¿no? Y bueno, ha sido sorprendente, obviamente, la hidráulica peruana es una cosa más allá de todo, ¿no? Yo creo que es la cosa más sofisticada en términos de construcción, de pensamiento, de paisaje, una cosa impresionante. Y bueno, lo disfrutamos muchísimo y aunque después fuimos a Curitiba a ver lo que hace Jaime Lerner como que son, las soluciones contemporáneas son mucho más simples, ¿no? Y más viendo solo en una ciudad o solo en un tema como muy puntual, ¿no? En vez de estos paisajes que realmente es transformación del paisaje para poder manejar el agua, ¿no? Pero bueno, hicimos nuestros viajes y luego, acabando todo este tema, a partir de la UNAM, que cuando regresé de la maestría como que me volví a vincular a la escuela, con una maestra que se llama Ivonne Laviaga, empezamos un taller que se llamaba Taller Hídrico Urbano, sobre manejo de agua en la Ciudad de México a través del diseño. Y durante 7 años estuvimos trabajando este tema de Ciudad de México, el agua, el diseño. A la par de esto del Centro Mario Molina y la investigación esta del agua, también surgió una relación que ha sido bien bonita con el doctor Manuel Perlo Cohen, que es un experto en agua en la Ciudad de México. Él es economista y luego tiene un doctorado en planeación urbana y se ha dedicado al tema, a muchos temas, pero muy en específico al agua. Y con Manuel, cuando yo estaba haciendo mi investigación de la maestría, en algún momento lo llamé para hacerle una entrevista en México, se la hice y tal, y como que se estableció ese contacto, y después en el taller hídrico lo invité alguna vez a dar unas charlas. Y después me habló él y me dijo, oye, tengo este proyecto
en Iztapalapa, que es el barrio más poblado de la Ciudad de México y que tiene los problemas de agua más como paradójicos, ¿no? Porque por un lado tiene escasez de agua potable casi todo el tiempo y luego como está la mitad del barrio, o no es barrio, del distrito está sentado sobre lo que era el lago, también tienen muchísimas inundaciones. Entonces, vamos a hacer te invito a que hagamos juntos este proyecto, ¿no? Y no sabíamos ni qué iba a hacer. Y entonces empezamos a trabajar juntos un proyecto que se llamó Acupunturas Hidrourbanas, que era sobre entender qué se podía hacer de manera descentralizada para manejo del agua en Iztapalapa. Y encontramos una serie de lugares que tenían como potencial de convertirse en espacios públicos que además manejaran el agua. Y ahí encontramos un sitio que se llamaba La Quebradora, que era como un vaso regulador, como en las faldas de los volcanes. Y entonces propusimos un proyecto ahí que ha sido bien importante para nosotros porque a partir de ese proyecto, como que ese fue nuestro primer proyecto de espacio público y manejo de agua, se ha detonado la práctica que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, el tema de vivienda y este tema de espacio público ha construido lo que tenemos hoy como práctica. El Parque Hídrico La Quebradora, que empezó las primeras rayas del proyecto se hicieron en 2013 y se inauguró en 2020. ¿No? Entonces es un proyecto bien largo que pasó de todo a lo largo del proyecto, pero yo creo que la buena fe, digamos que el interés honesto en que esto funcionara, al final permeó en todas partes y al final se construyó, ¿no? Y dijimos como los primeros 4 años mucho lobbying, muchísimo trabajo de a ver a quién le interesa, porque era una cosa nueva, ¿no? Porque manejar el agua a través de un parque como que nadie nos creía, porque la Ciudad de México está completamente infraestructuralizada en términos de agua. Nunca ves un canal al aire, siempre son, a pesar de que era un lago, ¿no? O sea, una ciudad, o sea, en términos de ingeniería hidráulica, o sea, yo creo que sí era muy equiparable a lo que pasa en Perú, ¿no? Era un lago con estos canales y diques que separaban el agua salobre del agua dulce. O sea, una cosa súper sofisticada que después de la conquista muere y el día de hoy no hay agua, todo está entubado. El agua la tenemos que traer desde Fuencas, que están a más de 123 kilómetros. Tiene que bombearse esa agua porque la Ciudad de México es muy alta, no sé, como de 1,500 metros a 2,200 metros. Es como toda una cuestión complejísima. Se usa el agua en la ciudad y luego se desecha, ¿no? No se recicla. Entonces es como muy, muy absurdo el tema. Y esta era una primera aproximación, La Quebradora, a usar el agua de manera diferente, ¿no? A entender que hay un potencial en el paisaje para tratar el agua, infiltrar el agua, y que sobre todo es importante que la gente vea que el paisaje tiene ese potencial, ¿no? O sea, que no es nada más una planta de tratamiento, quién sabe en dónde, que nadie quiere ver porque huele mal, sino que el mismo paisaje puede ser un tratador de agua, puede ser un infiltrador de agua, puede ser un recolector de agua, un mitigador de inundaciones. Y entonces diseñamos el Parque Hídrico La Quebradora desde la UNAM, un proyecto bien interesante. Al final, después de 4 años de lobbying, una alcaldesa creyó en nosotros y contrató a la universidad. Y durante 1 año y medio estuvimos trabajando desde el Instituto de Investigaciones Sociales con un equipo muy importante de la Facultad de Arquitectura, donde estaba Ivonne Laviaga, con la que había hecho este taller, y otros arquitectos, y con el proyecto completo lo metimos a este premio Holcim y ganamos el premio Oro Holcim Latinoamérica. Y después ganó el premio Oro Global, ¿no? Entonces, como que fue un proyecto súper generoso para nosotros, porque sí ayudó a poner este tema del agua y el espacio público en un lugar relevante en nuestro contexto, ¿no? Que todavía no ha ganado suficiente terreno, pero ahí es el primer lugar donde empezó a ganar terreno esta manera distinta de entender cómo el paisaje, la ciudad pueden hacerse parte del manejo del agua sin que sean sistemas separados, ¿no? Sino realmente entrelazando esto. Y entonces, bueno, pues ya hicimos nuestro parque,
En 2018 viene un cambio importante de gobierno donde toda la parte de desarrollo de vivienda se detiene y de pronto nos encontramos en 2020 sin un proyecto de nada, ¿no? Y a la par resulta que con el nuevo gobierno entra un arquitecto como ministro de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una persona súper visionaria, se llama Román Meyer, y arma este programa que se llama el Programa de Mejoramiento Urbano, que es un programa que está funcionando en todo México, donde en las comunidades como más desatendidas del país se concentra una inversión de espacio público, principalmente, aunque también se hacen escuelas, se hacen algunos edificios de gobierno, pero la idea principal es espacio público. Y el gobierno contrata a la universidad para hacer un primer grupo de 300 proyectos. Y la universidad subcontrata a sus profesores que tenían oficinas, ¿no? Hacen unos concursos entre profesores para ver qué profesores pueden hacer qué proyectos. Y empieza a dar trabajo para estos proyectos que al principio decíamos, esto es una locura, porque nos decían, a ver, tienes 4 meses para entregar un proyecto ejecutivo para un espacio de 6 hectáreas. Y yo decía, no lo podías ni siquiera imaginar que lo podíamos hacer. Bueno, pues empezamos a trabajar en eso. Desde Taller Capital, nuestro primer proyecto fue en Nogales, en una ciudad que está en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Está Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Nosotros en Nogales, Sonora. Y a la par uno en Tijuana. 2 espacios públicos. Uno sobre una represa que tenía muy frágil la cortina, con ya agrietamientos, pero en el centro de un desarrollo que inició como un asentamiento informal y se fue regularizando, pero con unas condiciones urbanas pésimas. Y entonces nos dicen, hagan un parque, ¿no? Aquí, hagan un parque. Y nosotros empezamos a ver el contexto, a entender y decimos, no, a ver, ¿cómo que un parque? No puede ser nada más un parque, tiene que ser esto, tiene que entender el cuerpo de agua que está junto. Y entonces hicimos este proyecto muy lindo que se llama el Represo Colosio, que para nosotros ha sido como muy gratificante porque de alguna manera como que toda la polémica que había alrededor de la quebradora, porque en ese momento la quebradora estaba detenida, no se había acabado de construir. Y había mucha polémica de si funcionaba o no. De pronto hacemos este Represo Colosio, que en menos de un año estaba puesto en marcha, funcionando tal, y empieza a dar certeza de que estas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Y entonces, pues ha sido como un proyecto bien bonito que nos ha dado muchísimo, nos ha dado muchas gratificaciones, nos ha enseñado mucho. Y de alguna manera nos empezamos a instalar más en esta área de espacio público, que tiene infraestructura, en zonas como muy vulnerables, y a trabajar con la SEDATU, que es este ministerio del gobierno, en varios proyectos de espacio público. Y bueno, ahora ya hemos hecho hasta escuelas y hemos hecho como otros proyectitos también. Muy interesante porque como que entiendes que cuando hay una urgencia tienes que dar una respuesta rápida, ¿no? Pero esa respuesta rápida no puede ser mediocre, tiene que ser muy buena. O sea, tienes que de verdad concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento, porque lo que se queda ahí sí es determinante de cómo se va a vivir ese espacio en los siguientes años, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante como toda esta parte de reflexión que quizá de 2010 a 2020 o 2019, como que se iba armando entre la vivienda, la austeridad, que si te relacionas o no con el contexto, que si el agua, que el espacio público, que la infraestructura, de repente llega este momento, como que esta oportunidad increíble de actuar, donde puedes arrojar todo lo que has venido pensando y se empieza a hacer real, ¿no? Empieza a hacer ciudad, empieza a transformar espacio, a mejorar condiciones de vida. El proyecto de Tijuana era un barranco, un basurero, un lugar súper difícil, porque además había un toque de queda impuesto por la misma población ahí. A las 7 de la noche nadie salía de sus casas. Asesinatos afuera, robos. Un lugar muy peligroso en la frontera, ¿no? Y de repente llegamos a hacer este proyecto de unas plataformas donde usamos el mismo... había
desmonte, ¿no? Aquí lo llaman desmonte, nosotros lo llamamos escombros de construcciones. Y con ese escombro que llenaba una cañada empezamos a hacer unas plataformas que conectaban dos lados del barrio con unas plazas y unas rampas. Y el día de hoy es un lugar donde ves a través, donde la gente sale, donde la vegetación de pronto es verde, ¿no? Era todo como gris, ¿no? Un poco parecido, digamos, a las montañas acá, que es como muy gris, no hay nada verde, ¿no? Pero además con esta urbanización. Y fuimos hace un mes allá y el lugar funciona, ¿no? Y la gente como que cuida su fachada y se vuelca al lugar, se interesa por qué está pasando en su espacio público. Las mismas señoras van y riegan las plantas y mantienen el lugar en orden, ¿no? Entonces ha sido muy interesante como ver el poder que tiene el espacio público de transformar, ¿no? Y hoy lo que pensamos, y esto es como lo que discutimos, a dónde llegamos, como que nos hemos dado cuenta que si hay un elemento que puede estructurar la ciudad del siglo XXI, que realmente puede hacer la diferencia en cómo habitamos como humanidad las ciudades, porque además, bueno, ya sabemos que todo el mundo va a habitar en ciudades y que la mayor parte de las ciudades son asentamientos informales. Lo que puede realmente transformar es el espacio público y la carga que le pones a ese espacio público, como que la densidad que puede tener ese espacio público en términos de hacia dónde actúa, a quién sirve y cuántas cosas es capaz de tejer para dar respuesta a una necesidad social, económica, urbana, ambiental, hasta política en un cierto lugar, obviamente cultural, ¿no? Que empiezas a revisar y es lo que hizo Tenochtitlan con actuar en el lago, lo que hacían los incas acá, lo que hacen los chinos o hacían los chinos en sus ciudades, ¿no? Es una manera de entender el mundo desde otra perspectiva, que no es la de un servicio inmediato, sino la de tejer estructuras que permiten la vida, ¿no? Mira, yo creo que nosotros hemos sido muy afortunados por justo lo que te contaba, ¿no? O sea, nos encontramos en esta coyuntura de poderlo hacer, o sea, de tener las posibilidades físicas y, digamos, económicas en un cierto momento de poder hacer una oficina. Eso, pues no todo mundo tiene esa suerte, digamos, ¿no? Y a partir de ahí nosotros dijimos, vamos a construir la oficina. Sí es más fácil, o sea, si yo pienso en mis compañeros de la maestría, pues quizá 3 tengan una oficina, ¿no? Y los demás se han ido vinculando en otros lugares que también son muy provechosos, pero no como un despacho capaz de diseñar solo, ¿no? Y es más complicado porque además salen con estos préstamos millonarios que tienen que estar pagando, ¿no? Entonces necesitan un trabajo que les dé una mensualidad segura para poder pagar sus préstamos. Que nosotros, con nuestro sistema educativo público, la verdad es que no lo tenemos y eso es un sistema de primera. O sea, aunque sea privado, muchas veces más económico que estudiar en cualquier universidad en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esa es una gran posibilidad. Y la otra, que creo que es la otra maravilla, es que hay un montón de problemas, ¿no? Entonces, con un poquito de sensibilidad y de inteligencia puedes entender por dónde trabajar, ¿no? O sea, ya sé que te vincules desde las comunidades o desde la universidad o desde una práctica privada o con asociaciones no gubernamentales, con instituciones, como que hay mucha gente interesada en trabajar en mejorar las condiciones de vida de las personas y existe esa posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que ese es el otro factor determinante, ¿no? Porque no sé, cuando, por ejemplo, hablo con personas que trabajan, sobre todo en Estados Unidos también, aunque en Estados Unidos siempre hay de todo y hay prácticas pequeñas de así, pero mucha la visión es como problemas que yo digo de primer mundo, ¿no? O sea, hasta el tema del cambio climático, que obviamente es un tema que a todos nos afecta y tal, tenemos problemas más urgentes nosotros que el cambio climático, ¿no? Y como no es fácil ver el cambio climático, en Estados Unidos hacen más, y Europa es más, temas de cambio climático que realmente no son palpables como una solución inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, vamos a construir en madera, y ahora todo el mundo construye en madera. O sea, imagínate si todos construimos en madera, pues
por más que la madera se crezca y los árboles, pues va a llegar un momento en que no va a haber madera, ¿no? Y para nosotros en México es incosteable, impensable pensar hacerlo todo en madera porque no tenemos la suficiente masa para construir en madera. Y además no dura tanto como duran otros sistemas constructivos. O sea, ¿qué es más sustentable? Como que siempre pensar en estas cosas creo que es importante. Y no tomarte una receta de cómo hacer las cosas, que luego pienso que es lo que sucede a través de estos reglamentos y estos codes, ¿no? Que en Estados Unidos y en Canadá y en Europa son muy importantes, ¿no? O sea, porque además el tema de la autoconstrucción en nuestros países es primordial, es lo que más se hace, ¿no? Pero el tema de la urgencia, o sea, de que llega un momento en donde hay una decisión y ponte tú esto del programa de mejoramiento urbano. En un momento determinado se tiene capital, voluntad política, voluntad social para hacer algo. No te vas a poner en ese momento a ver si te vas a tardar 8 años en sacar un permiso, porque el dinero, la voluntad y la necesidad está ahí en ese instante, ¿no? Entonces lo tienes que hacer rápido, ¿no? Y creo que ese es como uno de los aciertos. Cuando la gente está preparada, responde con esa preparación, ¿no? Entonces sabe cuál es el código, dónde está, cuál es el permiso. O sea, cumple con la norma, aunque se tarde un poco más en sacar un permiso, pero por el otro lado está la voluntad política, entonces es más flexible en eso y ayuda a que se construya. Pero son momentos como yo creo que especiales, ¿no? Que se dan en México, en Estados Unidos se dieron quizá en los años 20, en los años 30. Hoy ya, el otro día teníamos una charla en el Architectural League con americanos y mexicanos justo, y decían, es que aquí, aunque la comunidad quiera, es súper complicado llegar al momento en que se puede construir. Como que decían los arquitectos americanos, ¿no? Decía, a ver, ya tengo aquí a la comunidad, ya le resolvimos, ya tenemos... Pero de aquí a que pasa los 80, ¿cómo se llaman? Como plebiscitos o que tiene que pasar el proyecto, ya pasaron 4 años y el proyecto no se ha podido hacer. Y lo decían desde este lugar, decían, ¿cómo pudo haber un momento en el que se construyeron, estábamos en Nueva York, todos estos puentes, ¿no? Ellos decían, es que ve el puente, o sea, es un gran elemento de infraestructura y de una proeza de la ingeniería civil. ¿Hace cuánto no construimos un puente en Nueva York? O sea, lo decían así como, ¿cómo puede ser que en un momento hicimos esto y hoy no nos podemos mover ni para hacer una escuela, ¿no? Y es como estos seguros o, ¿cómo te diré? Como candados que te pone el código, la norma. O sea, yo siempre pienso, ¿queremos llegar a eso? ¿Queremos estar en ese lugar donde todo tiene que ser tan perfecto que no puedes hacer nada? ¿No? O sea, creo que eso es una pregunta importante, ¿no? He tenido la oportunidad de enseñar en Harvard, en Kent, como de diferentes lugares y de diferentes también niveles y así, en Europa también. Las ideas que discutes son maravillosas, ¿no? O sea, como la gente con la que hablas, lo que escuchan los alumnos, los invitados que llevan, los talleres que desarrollan. Y de repente como que toda esa creatividad, quién sabe qué le pasa, ¿no? Hay quienes sí lo hacen. Por ejemplo, está Mass Design Group, que son alumnos del GSD que hacen hospitales en Ruanda. Pero bueno, se fueron a Ruanda a hacer hospitales, ¿no? No los hacen en Estados Unidos, los hacen en Ruanda. Como que te das cuenta que para hacer muchas veces salen, ¿no? Porque hay más posibilidades de hacer en otras partes. Y en Estados Unidos más bien hay como un tema de mucha docencia, de mucha investigación, de armar bases O sea, yo como te decía, yo creo que yo la parte de armar estrategia la aprendí en Estados Unidos. No en Suiza ni en México, ¿no? En Estados Unidos, como que te enseñan a moverte en el mundo. Pues mira, lo más difícil ha sido aprender a defender una convicción y a que esa convicción o sea, darle el suficiente sustento para que el resto de la gente lo crea, ¿no? Y eso, a través de la quebradora, fue un proyecto donde sufrí muchísimo, diario, ¿no? Era un sufrimiento constante. Pasó de todo al pobre parque, o sea, primero ganó estos premios increíbles, pero luego ya no sé si fue peor que los ganara, porque entonces creas mucha envidia alrededor, ¿no?
Pero bueno, al mismo tiempo, gracias a los premios se fortaleció mucho el proyecto, pero luego como es un proyecto específico, se vuelve también como una disputa en términos sociopolíticos, como que aprendas a entender a la gente, como todas estas personas que actúan en un sitio, y cómo dialogar con ellos, ¿no? Sin tú desgastarte y o sea, al final, fíjate, tengo un amigo arquitecto, doctor en arquitectura, que se llama Daniel Escoto, que me decía, a ver, Loreta, el espacio público es público, déjalo ir, es público, ¿no? Y claro, o sea, cuando entiendes eso dices, pues sí, al final no es mío, o sea, yo lo diseñé, pero no es mío y lo pueden hacer, transformar, modificar, y eso es lo que sucede con el espacio público, se va modificando, ¿no? Y bueno, ojalá que quede la esencia, ¿no? De lo que hicimos el equipo que diseñamos eso en la UNAM, pero pues lo puedes también soltar y ya, ¿no? Pero al mismo tiempo como ayudar a que sí se acabe, ¿no? O a que sí se culmine. Y al final ha sido bien bonita, como que ha sido bien interesante, porque hoy tiene una directora de ese parque, que es una gran persona, es bióloga, lo ama al parque, lo cuida como si fuera suyo, y como que hemos hecho muy buena relación, entonces está muy, muy padre, como muy interesante ver cómo se arman esas como distintas condiciones, ¿no? En torno al proyecto, ¿no? Y luego, ¿qué me gustaría hacer? Es que a mí me gustaría hacer muchas cosas. Yo vengo aquí y o sea, una cosa que me encantaría y que es en lo que voy a trabajar ahora es en el paisaje, ¿no? En entender los sistemas de paisaje como estos lugares de estructurar ciudad, ¿no? El espacio público y el paisaje como estructuradores de ciudad, como desde la investigación y seguramente con todas las tramas y todas las ramas que puede abrir eso. El otro día estaba escuchando esta charla de Canziani, que dio Canziani para la maestría de aquí de la PUCP, ¿no? Y enseñaba un textil súper bonito, comparándolo con, creo que con Pachacamac, justamente. Y decía, es que este textil que lo bordaron, lo hicieron las mujeres, en realidad estas mujeres sentaron la base de diseño para la ciudad, ¿no? Yo decía, no pues así, de escuchar eso de un análisis histórico urbano y de repente darte cuenta que, porque digo, nada que ver con el textil de acá, ¿no? Pero hace poco hice un bordado de la Ciudad de México, del mapa, el primer mapa que dibujó Hernán Cortés de la Ciudad de México, que tiene todo este tema de agua muy importante. Entonces, como que pensé, es que es increíble la reflexión que puede venir de sentarte a hacer un textil o a hacer un bordado, y cómo eso lo puedes extrapolar a hacer ciudad, a hacer paisaje, a hacer espacio público. Como que esos vínculos que parecen muy lejanos en realidad son muy cercanos, ¿no? Y como pensar en que existen esas posibilidades, como que quiero pensar en eso, ¿no? Empezar a andar en ese camino.